noches, licenciado. Buenas noches. Hoy vamos a ver cómo se determina la muestra sobre un detalle de inventario. Ustedes pueden ver ahí tenemos inventario al 31 de diciembre del 2020 expresado en boliviano. Tenemos el código, el ítem, nombre, el nombre del artículo, la existencia, costo unitario y boliviano. Entonces, aunque dice en dólar, pero no hay problema eso, ¿no? Sobre este detalle de inventario vamos a determinar una muestra y eso es lo que quiero ver en esta clase. Como datos complementarios dice, el total de los activos del balance general es de 4.672.219 y el total de ingresos es 14.928.284. El nivel de precisión es de boliviano 110.000. El ítem 10.720, bolsas plásticas tipo 3, se encuentra dañada. Se pide calcular el error tolerable para la cuenta inventario, 1. 2. Obtener una muestra de inventario para verificación física y para la muestra aleatoria, tomando en cuenta lo siguiente, que el factor tamaño de la muestra es igual a 3 y unidad de nivel de precisión es 3,84. 3. Proponer ajustes si considera necesario. Además, indique qué principio se ve afectado, ¿no? Entonces, en función a este detalle de inventario, que ustedes lo están viendo, vamos a determinar lo que es el primero, el error tolerable, ¿no? El error tolerable es igual a... Ahí pueden ver, el error tolerable es igual a nivel de precisión multiplicado por raíz cuadrada. Ahí me he podido sacar la raíz cuadrada del saldo de la cuenta dividido entre total activo y o ingreso, el que fuese mayor. Se toma el mayor. En este caso, total ingreso es mayor, entonces vamos a trabajar con total ingreso, ¿no? Error tolerable es igual a nivel de precisión es 110.000 multiplicado por raíz cuadrada. Ustedes pueden dividir el saldo de la cuenta es 821.470 dividido entre 14.928.284 total ingreso, ¿no? Y de esa división sacan raíz cuadrada y multiplican por 110.000 y tendría que darnos 25.804. A ver si pueden comprobar para seguir adelante, ¿no? Siempre es bueno verificar la comprobación. No lo he verificado yo porque recién acabo de terminar la solución y... Sí, licenciado, eso. Redondeado. Redondeado, sí. Entonces el error tolerable es 25.804. Entonces, ¿qué significa error tolerable? Que en inventario, en la cuenta inventario, podemos admitir errores iguales podemos admitir errores o irregularidades hasta 25.804, no mayor. Entonces, para la determinación de la muestra, normalmente identificamos, si ustedes ven aquí, la determinación de la muestra, dice la composición, detalle, número y boliviano. Pi significa partidas individualmente significativas, o sea, esas partidas individualmente significativas van a ser justamente todos los importes mayores a 25.804, que es nuestro error tolerable. O sea, todas esas partidas que son mayores, hay que identificar uno por uno, mayores a 25.804. Entonces, nos vamos al detalle, fíjense, en el detalle, y vamos identificando con un asterisco todos los importes mayores a 25.804. Tenemos 36.608, tenemos 51.605, 34.498 y después tenemos 117.253, 48.138, es decir, todos los importes mayores a 25.804. 68.224, 43.132 y
son, a ver si contamos los que tienen un solo asterisco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partidas, ¿no? 7 partidas que aquí vemos esas 7 partidas y en importe alcanza a 399.446, ¿no? Entonces fíjense para no fíjense aquí abajo en la parte inferior, dice sumatoria, no es el signo que corresponde, pero dice sumatoria de asterisco 399.446. Sumatoria de doble asterisco 222.703, ¿no? Entonces, ahí tenemos la sumatoria, o sea, a cuánto suman importe las 7 partidas mayores a 25.804. Entonces, vamos con la determinación de la muestra. En detalle, PIS, 7 partidas que equivalen a 399.446. Partidas negativas, 0, porque a veces suelen existir partidas negativas. No, normalmente inventario, cuando hay partidas negativas es porque es por falta de conciliación, ¿no? Entonces, si hubiere partidas negativas, hay que incluir dentro de la muestra, ¿no? Y el resto de la población son 43. En total, las partidas son 50. Entonces, 50 menos 7 son los 43. De igual manera, en el importe, el saldo de inventario es 821.470, menos las partidas individualmente significativas, 399.446, nos da 422.024, ¿no? Ahora, de eso, en la determinación de la muestra van a entrar las 7 partidas individualmente significativas que alcanza a 399.446. Ahora, el gran problema es que del resto de la población, de esos 43 partidas que quedan, ¿cuántos vamos a determinar? ¿Cuántas partidas vamos a ir a verificar físicamente? Entonces, en eso la muestra dice es igual a factor tamaño de la muestra, FTM significa factor tamaño de la muestra, multiplicado por unidad de nivel de precisión. Y si ustedes se fijan, nos da los parámetros para en información complementario, ahí nos da, si vemos aquí, nos dice que tomando en cuenta lo siguiente, factor tamaño de la muestra igual 3 y unidad de nivel de precisión 3,84. Entonces, la muestra en este caso es igual a factor tamaño de la muestra multiplicado por unidad de nivel de precisión. Entonces, reemplazando tendríamos la muestra factor tamaño 3 por 3,84 sería a 11,52, que equivale a 12. Entonces, el intervalo que vamos a determinar es del resto de la población, que es 43, dividido entre 12, nos da 3,58, que eso redondeamos a 4, significa el intervalo va a ser 4. ¿Qué significa eso? Que tenemos que contar de 4 en 4, ¿no? Y si nos vamos al detalle de inventario, fíjense, si contamos, por ejemplo, desde el comienzo 1, 2, 3, 4, o sea, 21.304 doble asterisco, o sea, vamos a diferenciar de las partidas individualmente significativas. Luego contamos 51, 34, 2, 17, 3 y 25.403 doble asterisco. Y así vamos contando de 4 en 4, ¿no? Y llegamos a establecer, si contamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 partidas que son contados de 4 en 4, ¿no? El intervalo nos dice de cuánto en cuánto tenemos que contar, ¿no? Y la sumatoria de doble asterisco, si ustedes se fijan, es 222.703. Y vamos a la composición. 12 partidas equivalen a 222.703, sumando un total de la muestra 622.149. Y en cantidad, 19 partidas. Entonces, ¿qué significa eso, jóvenes?
que yo tenía que ir a verificar 50 partidas y gracias a la muestra solo vamos a ir a verificar 19. 7 partidas que son mayores a 25.803 y las partidas que tienen doble asterisco, que son contados de 4 en 4, 12 partidas, en total son 19 las que tenemos que ir a verificar físicamente a almacén. Ahora aquí hay un detalle importante que hay que considerar, que el total de la muestra en este caso es 622.149. Eso se divide entre 821.470. Si ustedes dividen, a ver si me ayudan por favor, y multiplican por 100, tiene que darle 76%. ¿Podrías repetirlo, Lisen? Ya, la muestra en este caso es 622.149, dividido entre 821.470, que es el saldo de la cuenta inventario. A ver si... Es simplemente una división y por 100, digamos, para obtener el porcentaje. Sí, sale 76%. Entonces, eso significa que la muestra es representativa, o sea, que normalmente la muestra debe ser más del 50%, ¿no? Porque si no llegase a más del 50%, podemos tener problemas que alguien nos refute o nos diga, nos haga una observación de que la muestra no es representativa. Entonces, en lo posible hay que tratar de cubrir o llegar a más del 50%, ¿no? 51 o 52% ya justifica, digamos, de que la muestra es representativa. En este caso no tenemos problema porque son 76%. Ahora, por ejemplo, si hubieran, si el porcentaje llegase a 45, por ejemplo, entonces nos falta llegar a 51,6, digamos. Entonces, para llegar a 6, por ejemplo, podríamos adoptar un criterio, por ejemplo, para incrementar la muestra, podría ser precio unitario alto, digamos, ¿no? Por ejemplo, siempre y cuando que no esté, digamos, dentro de la muestra, porque los que tienen un asterisco y doble asterisco ya están en la muestra, entonces habría que adicionar a aquellos que no están, digamos, por ejemplo, 32,40, precio unitario alto, digamos, ¿no? Y eso podríamos incorporar para que aumente la muestra, digamos, ¿no? Otro, la cantidad, digamos, ¿no? Aquí los productos que tengan mayor cantidad podríamos elegir siempre y cuando que no esté dentro de la muestra. Por ejemplo, en este caso, cantidad 2.302 bolsas plásticas de tipo 3. Entonces, podríamos de esa manera incrementar. Siempre hay que adoptar un criterio porque no es al azar, digamos, ¿no? O sea, cualquier producto. Siempre hay que adoptar un criterio de tal manera que alguien nos pregunta y decimos, se ha adoptado este criterio para incrementar la muestra, ¿no? O sea, resumiendo, para incrementar la muestra podríamos adoptar diferentes criterios. Uno les decía, el precio unitario más elevado, ¿no? Otro, la cantidad de productos, ¿no? Y otro podría ser partidas que no hayan tenido movimiento también. Entonces, esos son algunos criterios que los auditores adoptamos para incrementar la muestra, ¿no? En este caso no requerimos porque llegamos a establecer un 76%, ¿no? Y ahora, cuando hablamos del factor tamaño de la muestra, ¿no? Eso surge, digamos, de la evaluación de los riesgos, ¿no? Riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. Inclusive en manual de KPMG hay una tabla para determinar el factor tamaño de la muestra, ¿no? Voy a tratar de solamente dedicarme a factor tamaño de la muestra para que usted, en este caso no necesitamos porque nos da, digamos, que es 3, nos dice factor tamaño de la muestra. Unidad de nivel de presión nos dice que es 3.84. Ahora, hoy, por ejemplo, podríamos comprobar unidad de nivel de precisión 3,84. A ver si pueden ustedes colocar unidad de nivel de presión igual a saldo de la cuenta, esa es la fórmula para obtener unidad de nivel de precisión. Saldo de la cuenta, que es 821.470, menos las partidas individualmente significativas, que sería
399.446, dividido entre unidad de nivel de precisión, que sería 110.000. A ver si pueden hacer esa operación. Donde dice unidad de nivel de precisión, es igual a saldo de la cuenta, que es 821.470, menos las partidas individualmente significativas, que sería 399.446, y dividido entre nivel de precisión, que sería 110.000. A ver, esa operación nos tendría que dar 3.84. Sí, licenciable, 3.84. 3.84. Eso significa, de esa forma se determina unidad de nivel de precisión. Lo que en este momento, lo que un poquito más complicado es el factor tamaño de la muestra. Como les decía, en KPMG utilizan una tabla, ¿no? Hay que completar una tabla y de esa tabla surge el factor tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, voy a preparar para mostrarles cómo se determina el factor tamaño de la muestra, ¿no? Ese sería un vacío, digamos. En este caso no requieren porque nos da, digamos. Nos dice que el factor tamaño de la muestra es 3, pero la clave es cómo establecer ese 3, ¿no? Entonces, ya les digo que es una tabla, en sí son varias tablas que utiliza hasta llegar al factor tamaño de la muestra. Pero no es complicado, pero es bueno que ustedes sepan cómo se determina el factor tamaño de la muestra. En sí está en función a la evaluación de riesgo, ¿no? Y después, en el enunciado decía, por ejemplo, decía, proponer ajustes si considera necesario. Además, indique qué principio de contabilidad se vería afectado. Está hablando del ítem 10.720, bolsas plásticas de tipo 3 se encuentra dañada, ¿no? Entonces, cuando el auditor o cuando los auditores evidenciamos que el producto está dañado, jóvenes, muchos auditores recomiendan retirar de inventario, ¿no? Entonces ahí nos equivocamos porque no podemos tomar decisiones los auditores. Lo más que podemos es recomendar o sugerir, ¿no? Porque dar de baja de inventario ya es tomar decisiones. Quien tiene que tomar decisiones es la gerencia, ¿no? Entonces, los auditores recomendamos, en este caso, por ejemplo, del ítem 10.320, bolsas plásticas tipo 3 se encuentra dañada, ¿no? Entonces, la solución que recomendaríamos sería el siguiente. Ahí lo ven ustedes, asiento de ajuste propuesto. Previsionar, o sea, pérdida en mercadería dañada, llevarlo al resultado por 15.815 contra previsión por desvalorización de inventario, ¿no? Y para previsionar mercadería dañada al 31 de diciembre del 2020. Entonces, vean ustedes que no podemos dar de baja porque quien tiene que tomar esa decisión es la gerencia, ¿no? Y es más, pues ustedes saben que para dar de baja inventario pues requiere hacer trámite ante impuestos nacionales, ¿no? Y no sé si ustedes han visto al grupo joven que pasó, cómo son, digamos, qué procedimientos se tiene que seguir para dar de baja tanto los activos como inventario. Es un proceso largo, pues no, si ustedes revisan, no es nomás dar de baja, ¿no? Y eso lo tiene que cumplir la gerencia, ¿no? La empresa, no los auditores. Entonces, lo más que podríamos recomendar es pérdida en mercadería dañada y previsionar, ¿no? Y esta es la previsión por desvalorización de inventario, que por ejemplo, si hacemos una relación en cuentas por cobrar, previsionamos las cuentas incobrables, ¿no? En inventario previsionamos la mercadería dañada. En activo fijo determinamos la depreciación acumulada, ¿no? Y en otros activos amortizamos, digamos, ¿no? Amortizamos. O sea, en cada rubro tiene su cuenta regularizadora, como en este caso, la previsión por desvalorización de inventario es una cuenta regularizadora de inventario, ¿no?
Entonces, ¿qué principio se ve afectado? El principio de ejercicio, de vengado, ¿no? Principalmente el ejercicio. Con esto, ¿qué queremos mostrar a la empresa? ¿Verdad? Así, contablemente, jóvenes, que esa mercadería que está dañado hay que afectar al periodo que corresponde, pues, ¿no? O sea, que esa pérdida afecte al año 2020 en este caso, ¿no? Que no puede ser trasladado para el siguiente año. Entonces, los principios hacen eso de que los ingresos y los gastos hay que registrar en el año que corresponde. Entonces, por eso que previsionamos, ¿no? Porque de lo contrario, ese gasto que es 15.815 se va a ir trasladando para el siguiente año. Entonces, eso sería un incumplimiento a los principios de ejercicio principalmente, ¿no? Que los gastos hay que afectar al periodo que corresponde. Entonces, ese es el tema, digamos, de inventario, ¿no? Que en este momento lo único, la duda sería factor tamaño de la muestra, que hay que desglosar cómo determinar el factor tamaño de la muestra, ¿no? Después todo lo demás no es complicado, pero sí hay que tener cuidado. Yo no lo he verificado, me gustaría que ustedes verifiquen la sumatoria, si bien está aquí, por ejemplo, la sumatoria de asterisco, o sea, los importes si realmente suman 399.446 y doble asterisco se suma 222.703. Me gustaría que ustedes verifiquen esa sumatoria, ¿no? Con la finalidad de comprobar la suma, porque la exactitud, ¿no? Porque no lo he comprobado. O sea, yo lo que les puedo decir es que como auditor siempre he sumado 1, 2, hasta 3 veces para estar seguro. Entonces, no es suficiente sumar una sola vez, ¿no? Entonces, por eso les digo que si pueden comprobar la sumatoria, si está bien o si hay algún error hay que corregir, porque estamos en la universidad donde estamos aprendiendo y se puede modificar, no hay problema. Pero en la práctica ya no se puede cometer errores, ¿no? En la práctica, si hay un error, eso tiene multa, tiene sanción, etcétera. Entonces, cuando haya incumplimiento, digamos, a que el auditor no haya verificado la exactitud de la información, ¿no? Entonces hay un incumplimiento a una norma de auditoría, ¿no? Entonces, por eso que les digo, siempre hay que tratar de verificar 1, 2, hasta 3 veces, ¿no? Estar seguro de que las sumatorias están bien, ¿no? Y este método es aplicable para, por ejemplo, sin ver qué tipo de inventario, ¿no? La clave, en este caso, por ejemplo, yo he determinado en la muestra 17 partidas, ¿no? Esas 17 partidas tengo que ir a verificar físicamente a almacén, ¿no? Y esas 19 partidas son los que están con un asterisco y los que están con doble asterisco. Esas partidas son los que tengo que ir a verificar a almacén, ¿no? Nada más, de eso trata, digamos, ¿no? Tengo que ir a verificar físicamente que exista, por decir, en las bolsas plásticas de tipo, el último, por ejemplo, 3.541, ¿no? Y eso se verifica con tarjeta BIN-Card, que los almaceneros llevan el control de entrada, salida y saldo, ¿no? Entonces, el objetivo es eso, digamos, ¿no? Para ir a verificar físicamente la cantidad de productos que se encuentran a esa fecha. Este detalle es importante. Por ejemplo, alguien dirá, ¿qué productos voy a ir a verificar? Todos los productos que están con asterisco, y con un asterisco y doble asterisco. En total son 19. Entonces, si tenía que ir a verificar 50 partidas, solamente voy a verificar 19 partidas. O sea, nos ayuda, digamos, o simplifica, ¿no? De que solamente voy a verificar de 50 a 19, ¿no? Hasta menos del 50%, ¿no? Y con la verificación viene a salir el respaldo. Ahora, si en la verificación, por ejemplo, hemos tenido diferencias, faltante o sobrante, entonces ya podríamos proponer también asientos de ajuste, ¿no?
ya sea por faltante de inventario o por faltante de... generalmente tiene que haber una aclaración, ¿no? ¿Por qué hay faltante o por qué hay sobrante? ¿Sí? Y quien nos tiene que dar esa explicación es el encargado, ¿no? Y hay que establecer, digamos, ¿no? O sea, si hay faltante, por ejemplo, habría que responsabilizar al encargado, ¿no? Ya, pero eso ya es, nosotros cuando hacemos auditoría, lo vamos a verificar. Como resultado hacemos conocer en un informe, en una carta, digamos, por ejemplo, todo esto hay que enviar, digamos, cómo se ha determinado la muestra y como resultado de la verificación física hemos tenido las siguientes diferencias en los siguientes ítems, ¿no? O sea, hay que detallar la diferencia según registros contables, según verificación física y la diferencia, ¿no? ¿Cuánto de diferencia hay? Entonces, de esa manera llegamos a concluir, digamos, un trabajo, ¿no? Ahora, si no hay diferencia, entonces tampoco vamos a informar, ¿no? Entonces, cuando hay diferencia, sí, hay que, ya sea de faltante o sobrante, hay que informar de tal manera que la gerencia esté enterado y además que tendríamos que proponer asientos de ajuste, ¿no? Y, por ejemplo, si hay faltante, ¿no? Y a ver, si hay faltante, ¿cómo sería el asiento contable? A ver si alguien me puede ayudar. Si hay faltante de inventario, ¿cómo sería el asiento? A ver. ¿Alguien puede sugerir, recomendar un asiento de ajuste? Si hay faltante. ¿Podría, licenciado, cargarse una cuenta de resultado? Ya. Pérdida, un recuento de mercadería y abonar inventario, o si no, también podría cargarse un exigible, ¿no? Al encargado de almacenes. Ya. Cuando hay faltante, por ejemplo, lo que tenemos que los auditores mostrar lo que existe, digamos, ¿no? Entonces, como usted decía, hay que abonar inventario, porque no es correcto, ¿no? Hay que disminuir. Ahora, la cuenta que vamos a cargar, ahí es donde quiero recomendarle, hay que utilizar de acuerdo a su plan de cuenta, ¿no? ¿Qué cuenta utilizan ellos? No podemos, por ejemplo, llevar faltante y sobrante o faltante en inventario, sino eso, esa aclaración es importante. Usted, al hacer una auditoría, siempre hay que pedir primero el plan de cuenta para ver qué cuentas utiliza, digamos, en el caso en este caso, faltante y sobrante. Hay muchas empresas, por ejemplo, utilizan faltante y sobrante cuando falta en el debe y cuando sobra en el haber, ¿no? Entonces, la cuenta faltante y sobrante se debita o se acredita. Otros utilizan diferencia en inventario, ¿no? Si está en el debe es gasto y si está en el haber es sobrante. Entonces, para no entrar, digamos, a crear una cuenta, siempre es bueno ver el tema de su plan de cuenta, ¿no? De acuerdo a su plan de cuenta lo apropiamos. ¿Ya? Y a ver, que en la práctica, otras cuentas, diferencia en inventarios también, ¿no? Diferencia en inventario, ¿no? Si hay faltante, en el debe, ¿no? Y si es sobrante, en el haber, ¿no? Entonces, pero es recomendable utilizar la cuenta que utilizan ellos en su plan de cuenta, ¿no? No sé si les he comentado, yo he tenido algunos problemas en el ejercicio de la profesión. Una vez la utilidad estaban mostrando en el activo y yo con mucha sorpresa, digamos, extrañado, digamos, nunca había
visto demostrar en el activo la utilidad y lo reclasifiqué, ¿no? Lo llevé donde tenía que estar, digamos, ¿no? Y en el momento de la discusión de la auditoría, porque eso no es usual, si ustedes se dan cuenta, es que la utilidad esté expuesta en el activo, digamos. Entonces, que el contador me salió que, de acuerdo a su plan de cuentas que habían hecho aprobar, no tenía ese formato, digamos. Entonces, ahora si auditoría recomendaba modificar, tendría que aprobarse en el directorio, modificar y recién aplicar lo que los auditores recomiendan. Entonces, ese aspecto es bien importante. A veces los auditores cometemos errores sin consulta, hacemos sugerencias, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha siempre he tratado de socializar los asientos de ajuste con el contador para que no tengamos ese problema, porque imagínense en una discusión del directorio o en la discusión del informe, que nos salga con eso. Entonces, para evitar ese tipo de diferencias, es mejor socializar, decir, mire, yo se lo paso al contador y el contador tiene que estar de acuerdo con el ajuste propuesto, ¿no? Y socializar, ¿no? Y el contador dice, sí, estoy de acuerdo con esta cuenta, digamos, ¿no? Entonces, hay en varios casos, por ejemplo, uno ve el balance o el estado de resultado, la exposición, digamos, no está bien, digamos, ¿no? Pero hay que respetar. Lo único que podemos modificar es con asiento de ajuste o asiento de reclasificación, pero previa aprobación del directorio, porque ellos analizan, ¿no? Ahora, si el contador acepta que se modifique, entonces, magnífico, todo se va a modificar, pero hay contadores como, por ejemplo, les comento, hay contadores que ya son ya vienen trabajando muchos años y tienen su estilo, su forma de trabajo, y muy difícil, digamos, hacer cambiar, sobre todo cuando las personas son muy mayores, ¿no? Entonces, en eso uno tiene que nomás ser muy cauto, ¿no? Como auditores, yo les digo eso, no podemos entrar los auditores a contención, digamos, ¿no? O querer discutir, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que cuando no sepan qué cuenta apropiar, es mejor ver su plan de cuenta y de acuerdo a su plan de cuenta proponer los asientos de ajuste. No sé si tienen alguna duda, ¿no? Hoy es el próximo martes. Sí. Dígame. Yo he visto también un caso en el que el resultado de la gestión, como llega para el balance, directamente lo colocan como pasivo, utilidad por pagar. Ajá. Lo que pasa es que en ese caso provisionan, llevan a una cuenta de activo y pasivo. O sea, no afecta el resultado. ¿Se da cuenta? No sé si vale la pena, me gustaría verlo. Hay 3 formas de contabilizar el impuesto a las utilidades, ¿no? Ajá, o sea, uno, llevarlo al estado de resultado, ¿no? Pero si llevamos al estado de resultado, tendríamos problemas para compensar el siguiente año. O sea, hay que hacer ingresar esa utilidad como ingresos por compensar, digamos, ¿no? Entonces, es un poquito complicado, digamos, pero se llega al mismo resultado. Ese uno, llevar al estado de resultado. Y aquí lo que hay que analizar es lo siguiente, que cuando llevamos al estado de resultados, ¿no? De acuerdo a los principios de contabilidad, nos dice que deberíamos llevar al estado de resultados la utilidad, ¿no? Sin embargo, tributariamente sugiere impuestos nacionales provisionar, o sea, anticipo IT contra impuesto a las utilidades por pagar. Entonces, cuando está provisionado, ¿no? Y el próximo año pagamos y compensamos contra anticipo IT, ¿no? Entonces, eso es provisionar, el segundo. Y el tercero es llevar a cuentas de orden, ¿no? Entonces, que no se aplica creo que no he visto ni una empresa aplicar, pero se puede llevar a cuentas de orden también. Entonces, hay 3 formas de contabilizar el impuesto a las utilidades, pero llegamos
al mismo resultado. Yo lo he visto por conveniente provisionar, o sea, llevar a una cuenta de activo, es decir, anticipo IT, o algunos llevan anticipo impuesto a las utilidades, contra impuesto a las utilidades por pagar. ¿No? Entonces, esos tres casos, por ejemplo, voy a tratar de verlo para que ustedes estén más seguros, ¿no? Comprobaciones bajo esas tres formas y se llega al mismo resultado. El tema es cuando llevamos al resultado, un asiento más o dos asientos más, hay que hacerlo porque si este año estamos llevando como gasto, eso quiero que se vayan dando cuenta. Si este año hemos considerado la utilidad como gasto, el próximo año tengo que ingresarlo esa utilidad para compensar, porque el impuesto a las utilidades compensamos contra el impuesto a las transacciones. Entonces, ahora, si alguien, por ejemplo, tiene alguna duda en ese tema de compensación, les recomendaría esquema contable de la Superintendencia de Banco, o lo que es ASFE. Hay un esquema bien detallado. Si ustedes pueden entrar al manual de ASFE, y ahí está la compensación, en esquemas contables, la compensación del impuesto a las utilidades, ¿no? Es completo, digamos. Pero, a ver si vamos a hacer eso, les voy a explicar el tratamiento, porque siempre hay duda, digamos, en esa parte. Y no le digo yo, sino que en KPMG o en Price hemos discutido bastante sobre ese tema, hemos analizado bajo otros criterios, incluso de acuerdo a los principios se debería reflejar en el estado de resultados, dicen, ¿no? Y de acuerdo a Impuestos Nacionales sugiere provisionar. ¿Por qué sugiere impuestos provisionar? Porque según he estado leyendo también las normas internacionales, que los impuestos pueden trasladarse, o sea, se pueden provisionar. Entonces, se ajusta, digamos, ¿no? De acuerdo a las normas internacionales. Entonces, por eso es que impuestos sugiere provisionar para el siguiente año, digamos, ¿no? Trasladar. Entonces, es bien analizar, digamos, esos aspectos para que no tengan duda, digamos, ¿no? Voy a preparar a ver un análisis y lo van a ver ustedes que no tienen que tener duda en esa parte, ¿no? Igual en la determinación del impuesto a las utilidades, ¿no? O sea, lo básico es todo lo que es en la práctica se determina, si bien recuerdo, en el anexo número 7, ¿no? El impuesto, lo que son los deducibles, no deducibles, no imponibles, y los ingresos no imponibles y los ingresos imponibles. Ahí se tiene que determinarse la utilidad, digamos, ¿no? Y ahí también en el anexo 7, sí, ahí es donde determinamos el impuesto a las utilidades, ¿no? Pero eso es tributariamente, ¿no? Por ejemplo, cuando digo tributariamente, la empresa puede tener una pérdida y tributariamente se determina una utilidad, pero no afecta a los registros contables, ¿no? Jóvenes, vamos a quedar en el primer parcial. Les había comentado que cuando lleguemos a inventario, vamos a tomar y después viene inversiones, activo fijo y patrimonio para el segundo parcial. Entonces, el día martes estarían dando el primer parcial, ¿no? Martes, ¿qué fecha estamos hablando, por favor? ¿6 de julio? 6 de julio, ¿no? Estamos un poco atrasados, pero ya tenemos solo este mes de julio para poder terminar. Entonces, el día martes, ¿no? Van a dar el primer parcial, ¿ya? Y siempre doy una semana, digamos, para que puedan prepararse, ¿ya? Voy a preguntar de lo que hemos avanzado, no voy a pedir otra cosa, sino de lo que hemos avanzado, ¿no? A veces me han hecho mal comentario de que pregunto preguntas capciosas, no hay nada de eso, así que si ustedes vuelven a resolver lo que hemos hecho, no van a tener problemas, con toda seguridad, ¿ya? Y
y vayan preparándose, pues, ¿no? O sea, sobre todo proponer asientos de ajuste, ¿no? Y lo que hemos hecho, revisen eso y van a ver que no van a tener problemas. Por ejemplo, esto de la determinación de la muestra en la práctica es bien fundamental, ¿no? Porque el tema de inventario en cuentas por cobrar no hemos hecho, pero también hay que determinar la muestra. ¿Para qué? Para confirmar a los clientes, ¿no? Entonces, el tema de la muestra, les dije, ¿no? Que vamos a ver en inventario. Mire, más se utiliza en la muestra para determinar a quiénes voy a confirmar, por ejemplo, en los clientes, ¿no? En el inventario, ¿qué productos voy a ir a verificar físicamente? La muestra. En proveedores, ¿a qué proveedores voy a mandar confirmación de saldo? Entonces, igual se determina una muestra en proveedores, ¿no? Y así, ¿no? Se utiliza en auditoría bastante lo que es la muestra, ¿no? Por eso que es importante determinar una muestra, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, el rango hemos determinado, ¿no? El rango dice de 4 en 4. Entonces, en cambio, en la práctica hay auditores, por ejemplo, dicen, no voy a determinar el rango, sino lo que voy a hacer es, dice, contar de 5 en 5. No se aleja, pero siempre es bueno respaldar el criterio, ¿no? Ya, jóvenes, el día martes, el jueves de todas maneras. ¿Me puede volver a explicar, por favor, el factor de tamaño de la muestra? El factor tamaño de la muestra está en función a riesgos. Cuando evaluamos el riesgo, podríamos evaluar alto, moderado, bajo, digamos, ¿no? Si evaluamos el riesgo, por decir alto, va a ser 7, digamos. Y si va a ser media, 3.50, digamos. Y si va a ser bajo, 1, digamos. Entonces, normalmente cuando la evaluación del riesgo es 7 en este caso y 3,5 la media y 1 cuando es bajo, se toma el promedio, no el más alto ni el más bajo, sino el promedio. Esa es una política, un criterio que los auditores adoptamos. Siempre es bueno trabajar con la media, digamos, ¿no? Pero eso no significa que usted necesariamente tiene que adoptar, pero generalmente yo por la experiencia en el tema de auditoría, es bueno utilizar la media, o sea, el promedio. O sea, ¿qué significa el promedio? Esto quiero que entiendan, jóvenes. Cuando adoptamos ese criterio de utilizar el promedio, la media, no nos alejamos del 1 ni tampoco nos alejamos del 7, ¿no? Entonces, el resultado también va a ser de esa manera. Y por eso que generalmente se toma la media, digamos, ¿no? Entonces, ahora, ¿de qué depende el factor tamaño de la muestra? De la evaluación del riesgo que puede tener, ¿no? Si el riesgo es alto, moderado o bajo. Entonces, ahora, ¿cuándo vamos a considerar alto, digamos, ¿no? Y cuando hay más errores, ¿no? Y cuando media, moderado, va a ser cuando hay menos errores. Y cuando es bajo, cuando definitivamente no hay errores. Entonces, depende el factor tamaño de la muestra de la evaluación de los riesgos. Entonces, por eso les decía que eso lo vamos a ver más adelante. Les voy a preparar un ejercicio solamente para mostrarles cómo se determina el factor tamaño de la muestra. O sea, porque quedaría vacío, digamos, ¿no? Cómo se determina el factor tamaño de la muestra. En el examen van a tener el dato, digamos, a cuánto alcanza el factor tamaño de la muestra, pero es bueno, así como hemos desglosado unidad de nivel de precisión, es bueno saber de dónde, cómo surge el factor tamaño de la muestra. ¿Ya? Y en KPMG, por ejemplo, hay una tabla para determinar el factor tamaño de la muestra, ¿no? Y en esa tabla se determina y ese es el valor que utilizamos en este caso para determinación de la muestra. ¿Ya? Y les hago una preguntita, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. ¿La forma del examen va a ser por desarrollo? ¿Cómo se lo vamos a enviar o cómo lo va a tomar? Van a desarrollar, o sea, yo voy a subir a Classroom y ustedes van a responder, digamos, ¿no? Por decir, voy a subir el enunciado y ustedes desarrollan
o responden ya sea práctico o ya sea teoría, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, puede haber preguntas que, por ejemplo, de acuerdo a principios de contabilidad, como en este caso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué principio se ve afectado? Entonces, ustedes tienen que decir, tal principio se ve afectado, o en todo caso, el asiento sería de esta manera, ¿no? Ahora es importante decirles que normalmente, eso quiero aclarar antes de que den el examen, ¿no? En auditoría o en la parte contable, si el balance es 10.000, digamos, el total del activo, por decir 10.000, no podemos modificar ni sumando ni restando. Eso vamos a modificar incorporando asientos contables. No hay otra forma. O sea, ya sean asientos de ajuste o ya sean asientos de reclasificación. ¿Por qué les digo eso? Porque hay un estudiante, no sé en qué semestre ha sido, hace unos 2 o 3 semestres atrás, hizo un análisis correcto, digamos, ¿no? El análisis está perfecto, pero no planteó los asientos de ajuste. Entonces, al no plantear asientos de ajuste o asientos de reclasificación, no hizo nada. Se dan cuenta que les decía que la única forma de modificar es mediante asientos de ajuste o reclasificación, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, ¿no? Una experiencia que yo he tenido, cuando yo di examen en Price para ser parte de Pricewaterhouse, y yo no tenía máquina de calcular, no podía realizar operaciones, o sea, sumar, restar, multiplicar. Entonces, al que estaba al lado mío le dije que me prestara, pero me prestó para uno, digamos, para una respuesta, digamos, ¿no? Y en la segunda me dijo, yo también necesito. Entonces dije, ¿qué hago? Y se me vino a la mente una nota en el examen. Nota, dije, no, por no contar con una máquina de calcular, no pude determinar las cifras. Sin embargo, los asientos propuestos son los siguientes, ¿no? Los asientos he planteado menos, sin importe, digamos, XX, pero el cálculo surgiría de la siguiente operación. Y me entendieron, ¿no? O sea, fíjense, no tenía yo máquina de calcular para determinar, entonces, y lo planteé así los asientos sin importe, ¿no? Pero dejé una nota, ¿no? Por no contar una máquina de calcular, no pude determinarlo, pero los resultados surgen de del siguiente transacción, operación, ¿no? Entonces, por eso yo siempre les sugiero que cuando ustedes tienen dudas, dejen una nota, pues, o sea, o consideran, por ejemplo, no requiere ajuste, decir, no he sugerido el asiento por esto, por esto, por esto. Entonces, uno entiende, o sea, no necesariamente se dan cuenta, ¿no? Entonces hay que tratar de plasmar todo en el examen, todo para que no haya duda, digamos, ¿no? Que a veces uno se crea susceptibilidad y no es bueno, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ser susceptible de que ha copiado, digamos, ¿no? Si no hay desarrollo el procedimiento, digamos, ¿no? A veces ponen directo el resultado y puedo, digamos, decir se ha copiado o alguien la ha dictado, ¿no? Entonces, a veces uno, como yo soy profesor ya antiguo, ya sé las habilidades que tienen los estudiantes, uno se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, me he enterado de que en los últimos se reúnen y dan examen varios, ¿no? Entonces, no falta, o sea, los auditores nos enteramos, pero no les digo yo nada, porque, a ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? A ver, entonces, no es que me está engañando a mí, sino que se perjudican ellos mismos, pues, ¿no? Entonces, a veces es bueno, digamos, hacer el análisis, está bien, digamos, en equipo, pero ya en los exámenes uno tiene que ser responsable, digamos, porque de otra manera son los perjudicados, son ustedes mismos, digamos, ¿no? Entonces, a estas alturas, digamos, de la materia, yo pienso de que cada quien tiene que ser responsable con uno mismo, ¿no? Y
no va a estar difícil el examen, así que no se alarmen, digamos, que a veces siempre hay alguien dañino que dice, va a preguntar cosas que no han visto. No, más al contrario, jóvenes, no. Mi intención no es reprobar, no, más bien al contrario, ¿no? Que todos aprobaran, sería, esa es mi intención, no es, para mí, por ejemplo, las notas, no es, si bien para aprobar se requiere, pero yo considero, por ejemplo, más en la asistencia, digamos, que ustedes capten la idea, digamos, ¿no? Capten la idea, cómo es, digamos, lo que estamos haciendo, y ustedes mismos se van a dar cuenta que quizás ahora no, cuando ya trabajen se van a dar cuenta, ¿no? Porque ahí es donde uno dice, no, esto valió la pena o debería haber con mayor profundidad, ¿no? Entonces, ese es el tema, jóvenes. Siempre traten de complementar. Si ustedes quieren tener éxito, jóvenes, como auditores, hay que ayudar, hay que complementar. O sea, no es suficiente. A ver, yo honestamente no les doy por una gran cosa. O sea, en un 60% y el 40%, ese es el tema, digamos, ¿no? Ahora, ¿por qué no les doy todo? Hay una infinidad de factores pues que afectan. O sea, por ejemplo, el tema de información no es limitante, ¿no? El tema de ahora las clases virtuales, ¿no? Y la verdad pues que los profesores hacen una sorpresa, digamos, nos han sorprendido y estamos entrando recién a manejar lo que es virtual con muchas dificultades, porque yo me incluyo y ya estoy más preocupado ahora en tomar ciertos cursos para no tener problemas, por ejemplo. Por eso que he detectado, por ejemplo, alumnos infiltrados que no corresponden, ¿no? Son los que hacen campaña, pues, ¿no? Yo he creado este grupo para la materia, ¿no? Ahora, si quieren visitarnos, pueden visitarnos, pero ya sea virtual o presencialmente, ¿no? O sea, tampoco me voy a negar a aceptar, ¿no? Porque hay que escucharlo cada frente, ¿no? Pero ya hacer propaganda en el grupo no lo veo porque, no, ya les había mencionado, creo, yo necesito a veces información y más propaganda no me cuesta ubicar, digamos, la información que estoy buscando, ¿no? Porque yo me remito cada momento al grupo, entro porque estamos trabajando con un balance, jóvenes, y no podemos modificar ese balance, o sea, tenemos que ir de acuerdo al balance. Entonces, casi frecuentemente entro yo para ver el balance, ¿no? Así que, jóvenes, nos vemos el día martes en el examen, ¿ya? Aunque el jueves vamos a ver si tienen dudas, algo, podemos aclarar el día jueves, ¿no? Si tienen alguna duda, ¿no? Yo estoy siempre dispuesto, ¿no? Mi intención es que les vaya bien, ¿no? Y es más, jóvenes, todos entran con la misma oportunidad. Yo soy enemigo de ver amigo, conocido, nada. Yo califico sin ver el nombre, sin ver de quién es el examen. Lo que salió. No veo, digamos, nombre ni favoritismo, nada por el estilo. No, ese fue cuando yo era estudiante, vi que había parcialización de algunas autoridades y yo dije que si yo fuese profesor no lo haría. Entonces, por esa razón que yo siempre trato de actuar de manera equitativa, ¿no? Puedo tener errores, pero siempre con siempre digo, hay que actuar de buena fe, ¿no? Nunca, por ejemplo, mi intención ni se me pasa en la cabeza de reprobar a nadie. Entonces, jóvenes, tranquilos, repasen lo que hemos avanzado y no van a tener problemas, ¿ya? Bien, jóvenes, buenas noches. Gracias, Lice. Buenas noches.